¿Qué tienen en común las alfombras procesionales, la transhumancia, el cráneo del Papa Luna, todo el Valle de Tena o las Torres Mudéjares de Teruel? Que todo ello es BIC, bien de interés cultural. Como concepto jurídico, el objetivo es proteger, ¿no? Es verdad que el objetivo ha cambiado durante los años, no es igual la protección que se hacía a finales del siglo XIX. Ahora es más que una protección como tal, lo que se pretende es una tutela. Es decir, un control sobre las actuaciones que se hagan en ese bien o su entorno. En este caso estamos en pleno conjunto histórico de Zaragoza y los BIC se multiplican. El mercado central destacó en su día por la gran variedad de materiales empleados en su construcción. Aquí nos encontramos las murallas de la ciudad romana. Lo que se conserva, date cuenta que esto en algún momento de la historia de Zaragoza también fue utilizado como cantera, ¿no? Esta piedra era buenísima. Por eso se utilizó para construir alguno de los palacios renacentistas de la ciudad. Aquí nos aparece el Torreón de la Azuga, que junto con la parte arqueológica de las murallas forma parte de todo este conjunto. Y es importante saber que se protege tanto lo que vemos en la superficie como todo lo que se pueda encontrar bajo tierra. Aquí se puede ver lo que es la arqueología de Zaragoza. La declaración como bien de interés cultural tiene también un impacto turístico. Y sobre todo algo muy importante, la sociedad necesita de elementos que la identifiquen, ¿no? De ahí la puesta en valor cada vez más del patrimonio inmaterial que guarda la identidad de los pueblos, sus valores y formas de vida.